Curt Schilling dominó el juego por varios años, ganó 3 series mundiales y obtuvo ganancias por más de $100 millones. Pero en un juego no fue el mejor. Fue ponchado por el juego Kingdoms of Amalur: Reckoning, que él mismo creó. La imagen de Curt Schilling con el tobillo ensangrentado es icónica. Fue el 19 de octubre del 2004, cuando Schilling ganó el juego 6 de la serie de campeonato de la Liga Americana contra los Yankees de Nueva York. De forma notable, él ganó ese juego jugando con un tobillo lesionado, las mismas lesiones que contribuyeron a su salida desastrosa en el juego 1 de la serie de campeonato de la Liga Americana. Estas lesiones fueron tan agudas que al final de su desempeño en el juego 6, su calcetín blanco estaba empapado en sangre, el cual ahora se conoce como el calcetín sangriento. La victoria forzó un juego 7 que ganaron los Medias Rojas y con ello conquistaron la serie de campeonato y harían su primera aparición en la Serie Mundial desde el 86. Schilling lanzó y ganó el juego 2 de la Serie Mundial de ese año para los Medias Rojas contra los Cardenales de San Luis. En ambas series tuvo que tener el tendón en el tobillo derecho estabilizado repetidamente, en lo que se ha conocido como el procedimiento tendinoso de Schilling, después de que la vaina del tendón se rompió durante su aparición en el juego 1 de la serie divisional de la Liga Americana contra los Angelinos de Anaheim. Al igual que en el juego 6 de la serie de campeonato, el calcetín de Schilling estaba empapado con sangre de las suturas usadas en el procedimiento médico, pero aún así logró lanzar 7 sólidas entradas, permitiendo una carrera con 4 imparables y ponchando a 4. Pero no todo es felicidad en la vida del lanzador que conquistó 3 series mundiales. En la historia del deporte existen muchas historias de grandes leyendas que tras retirarse terminaron en la pobreza. Desde problemas con apuestas, malas finanzas, estafas, problemas de adicciones y malos negocios son algunos de los motivos por los que los grandes del deporte mundial terminan por perder toda la fortuna que crearon durante sus años activos. Curt terminó en la bancarrota por apostarle a un negocio que no salió como él esperaba. El lanzador es uno de los 3 peloteros nativos de Alaska que alcanzó la gloria mundial en la MLB. Su brazo derecho fue considerado de los mejores por los expertos de la Major League Baseball. Lamentablemente, tras su retiro de la lomita, la vida no trató tan bien a Schilling, ya que terminó en la quiebra. Schilling se retiró a los 40 años, después de haber acumulado más de $100 millones a lo largo de su carrera. Lo que es una realidad es que sin hacer ningún negocio podría haber vivido de una forma increíble el resto de su vida. Pero el nacido en Alaska no quería quedarse ahí, por lo que quiso invertir en un negocio de videojuegos. El amor del lanzador por la tecnología, para ser más precisos, por los videojuegos, hizo que invirtiera en este negocio. Curt decidió lanzar su propia compañía 38 Studio. Lo que no se esperaba es que saliera mal dicho movimiento financiero y perdiera un préstamo de $75 millones. En 2011, Schilling terminaría declarándose en bancarrota al perder más del 70% del dinero invertido. Después de esto, Schilling terminó por incursionar en la televisión como analista de partidos de béisbol. La empresa donde comenzó a desarrollar su talento frente a las cámaras fue ESPN. Lamentablemente, tuvo algunos comentarios fuera de lugar que lo hicieron perder el trabajo. Ahora busca hacerse un lugar en la política en Estados Unidos. Fuera de aspectos personales, como el perder a mi padre, esto ha sido la cosa más devastadora por la que jamás he pasado. Reconocí a Schilling en un artículo publicado en el Boston Globe. Sigue siendo algo de lo que trato de recuperar. Fue tan duro porque lo intenté y lo intenté y lo intenté. Tenía 300 familias de las que tenía que cuidar, incluida la mía, y fracasé, añadía el expelotero. Pero vamos a sumergirnos un poco más en lo que fue su fracaso financiero. Fuera del béisbol, Schilling ha vivido una odisea caótica y desafortunada. En 2006 fundó una desarrolladora de videojuegos llamada Green Monster Games, que posteriormente renombró como 38 Studios, para evitar asociaciones con el monstruo verde del Fenway Park. Cabe recordar que el número 38 fue el que usó durante gran parte de su carrera. En la Comic Con de San Diego en 2010, 38 Studios presentó el videojuego Kingdoms of Amalur: Reckoning. Ese mismo año, la empresa recibió un préstamo de $75 millones por parte del gobierno del estado de Rhode Island. Kingdoms of Amalur es un juego de rol de acción que se lanzó en 2012. El juego presenta un mundo de fantasía lleno de mitología y personajes únicos, donde el jugador se embarca en una búsqueda para descubrir su pasado y detener al malvado hechicero Gathlo. El juego cuenta con una jugabilidad rápida y fluida, un sistema de combate emocionante y variado, y un sistema de artesanía que permite crear y mejorar armas y armaduras. Además, los jugadores pueden realizar misiones secundarias y explorar el mundo para obtener más información sobre la historia y los personajes. El juego recibió críticas positivas por su combate ágil y satisfactorio, su sistema de progresión flexible y su mundo lleno de ideas locas y folclore de alta fantasía. Algunos críticos señalaron que el guión secundario era repetitivo y que el mundo podría sentirse un tanto fragmentado por el diseño de misiones.
A pesar de esto, el juego fue considerado una buena opción, ofreciendo un RPG con combate dinámico, muchas opciones de construcción y una mitología propia deliciosa. Sin embargo, en 2012 38 Studios incumplió con el pago del préstamo y despidió a sus empleados a través de correo electrónico. Como resultado, el estado de Rhode Island demandó a Zilling y tras el juicio, la empresa fue declarada en bancarrota y se alcanzó un acuerdo para reembolsar $61 millones al estado. 2 años después, en 2014, Zilling fue diagnosticado con cáncer de garganta, específicamente carcinoma de células escamosas. Él atribuyó su enfermedad al uso del tabaco durante 30 años y advirtió a los jugadores de Grandes Ligas que aún lo utilizan. Ese mismo año, Zilling anunció que su cáncer estaba en remisión. En años recientes también ha protagonizado varias polémicas en redes sociales, enfrentándose a periodistas de ESPN. Zilling ha estado bajo el escrutinio público por su apoyo político al presidente Trump, así como por comentarios en los que respaldó el linchamiento de periodistas y los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Además, Zilling expresó su interés en postularse para presidente en 2024 si Donald Trump hubiera sido reelegido en 2020. En 2022, Zilling solicitó que su nombre fuera retirado de la boleta para ingresar al Salón de la Fama, argumentando diferencias irreconciliables con la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos, organismo encargado del proceso de elección. A lo largo de su carrera, Zilling firmó contratos y bonos que superaron los $115 millones. Entre ellos, uno de los más importantes fue un contrato de 2 años con Boston Red Sox en 2003 por $25.5 millones, que se sumó a los ingresos de salarios y premios obtenidos durante sus 20 años en la MLB. Pero en 2012, después del fracaso del videojuego, la quiebra dejó a 38 estudios con deudas superiores a $150 millones y activos por menos de 22 millones. Entre los acreedores se incluía el estado de Rhode Island que ya les habíamos comentado, además de bancos, proveedores y empleados que no recibieron pagos completos. Para afrontar parte de sus obligaciones, Zilling vendió objetos de colección, artículos de su carrera deportiva y su mansión en Massachusetts, comprada por $4.5 millones y vendida finalmente por aproximadamente $2 millones. Además, se enfrentó demandas por garantías personales de préstamos y acuerdos con el Estado, llegando a un acuerdo en 2016 para pagar $2.5 millones a acreedores, sin que existieran cargos criminales en su contra. A pesar de su éxito, Zilling vive principalmente de la pensión de Grandes Ligas, que asciende a $180,000 anuales. La carrera de Curt Zilling tiene un recorrido extraño. Fue un prospecto muy bien valorado de Yavapai Colegio en 1986. Los Red Sox de Boston lo seleccionaron en la segunda ronda del draft de enero. La gente tiende a olvidar que fueron los Red Sox, y ese fue el año en que Roger Clemens surgió como una superestrella. Medía casi 2 metros, pesaba unos 90 kilos con una brutal recta y una ferocidad competitiva difícil de igualar. Los Red Sox creían que podían convertir a Zilling en otro Roger, pero ellos solo mantendrían a Zilling durante 2 temporadas, no precisamente brillantes, de menor importancia de la liga antes de enviarlo a Baltimore, en un acuerdo bastante lamentable que trajo de vuelta al jugador de 30 años Mike Bodiker. Zilling ni siquiera era el factor principal de la operación. Los Red Sox cambiaron a Brady Anderson, quien se convertiría 3 veces en All-Star para los Orioles. Los aficionados de los Red Sox seguro que han pensado mucho en esto. En 1988 cambiaron a Curt Zilling y a Brady Anderson por Bodiker. 2 años más tarde cambiaron a Jeff Powell por Larry Anderson, de 37 años. No es extraño que después de estos 2 megafracasos, los Red Sox fueran un equipo de .500 en 1992 hasta el 97. En cualquier caso, Zilling tenía una reputación de ser un bobo, por no tomar en serio su talento y por poner nerviosa a la gente. Se ganó una reputación de no tomarse en serio el juego. Frank Robinson, manager de los Orioles, llevó a Zilling a su oficina. Lo miró durante unos segundos y le hizo la pregunta: ¿qué te pasa? Los Orioles nunca obtuvieron respuesta a esta pregunta y lo empaquetaron hacia Houston por Glenn Davis, de 30 años. Frank Robinson estuvo en contra de la operación. De nuevo, Zilling no era la superestrella en la operación. Se iba con Steve Finley, que llegaría para ganar 5 premios Golden Glove y jugar 2 partidos de estrellas, aunque nada de esto lo consiguió mientras jugaba para Houston. Zilling apenas tuvo tiempo de llegar desde el aeropuerto a su hotel en Houston antes de ser intercambiado de nuevo. Todo el mundo quería a Curt Zilling, el lanzador joven y talentoso, pero en realidad nadie quería a Curt Zilling, el lanzador en su propio equipo. Fue traspasado a Filadelfia apenas un año más tarde, es decir, 3 equipos en 4 años. Hasta ese momento el récord de Zilling era de 4 ganados, 11 perdidos, con efectividad de 4.16 y 113 ponches con 71 bases por bola. Además, estaba llegando a los 25 años de edad. Los Phillies no estaban demasiado entusiasmados con él. Lo pusieron en el bullpen, donde le pidieron que lanzara en algunas entradas. Hizo bastante bien lo que le ordenaron. A mediados de mayo tuvo 29 ponches en 28 entradas,
una efectividad de 2.86 y bateando .184 contra él. Los Phillies decidieron darle un nuevo comienzo. ¿Y por qué no? Los Phillies de todos modos no iban a ningún lado. Schilling salió y lanzó 6 entradas en blanco contra los Astros. Después de un comienzo difícil contra los Reds, permitió solo una carrera en sus siguientes 3 aperturas de partido. Era bueno, comenzó 26 partidos y completó 12 de ellos, y consiguió dejar el marcador en blanco en 4 partidos. Tuvo un promedio de carreras limpias admitidas de 2.35 y dejó a los bateadores con un promedio de .201 y un porcentaje de slugging de .282, bastante impresionante. Y así empezó la carrera de subidas y bajadas de Curt Schilling. Al año siguiente fue el abridor número 1 para el equipo de Filadelfia, que ganó 97 partidos y llegaron a la Serie Mundial. En muchos aspectos no lanzó tan bien como lo hizo en 1992, y su efectividad aumentó casi 2 carreras completas. Pero los Phillies ganaron 22 de las 34 veces que él comenzó, y en la postemporada fue fantástico. Lanzó 8 entradas sólidas contra los Bravos en el primer partido de la serie de campeonato. Luego lanzó otras 8 en el juego 5. Fue nombrado el jugador más valioso de la serie y después, en la Serie Mundial, no rindió a su nivel en el primer partido, pero no recibió ni un hit en el quinto. Fue el primer aviso de los momentos heroicos que estaban por venir. Los de Toronto se llevaron la Serie Mundial en el 6º partido. Entonces, durante los siguientes 3 años, no hizo casi nada. Sufrió muchas lesiones, además de problemas personales. Fue la época de rayas en el pelo, el tatuaje de un Rottweiler en algún lugar de su cuerpo y continuaba conmocionando por la muerte de su propio padre Cliff en 1988 por un aneurisma. Su padre, hombre del ejército y héroe de Curt, nunca llegó a ver a su hijo jugando en grandes ligas. Esto fue difícil de aceptar y difícil de tratar. Cuando Curt Schilling cumplió 30 años, su récord era de 52 ganados, 52 perdidos, y por primera vez en su carrera realizó 30 aperturas en una temporada. Y entonces, todo cambió. Schilling nunca había ponchado 200 en una temporada, y en 1997 ponchó a 319, la mayor cantidad para un diestro en la Liga Nacional. Al año siguiente ponchó 300. Se fue transformando. Era un lanzador con un control impecable y un profundo amor por el gran momento que vivía. En el año 2000 lo mandaron a Arizona, y los 4 años siguientes, el último en Boston, estuvo sensacional. 74 ganados y apenas 28 perdidos con una efectividad de 1.50. Eliminó a 1006 bateadores por la vía de los ponches y únicamente regaló 136 bases por bola. Nadie en la historia ha conseguido combinar ese dominio con ese control. Schilling terminó segundo en la votación del Cy Young en 2001, 2002 y 2004. En 2001 perdió ante su compañero de equipo Randy Johnson, quien consiguió un 21-6 con efectividad de 2.49 y 372 chocolates. En 2002 perdió contra Johnson de nuevo, esta vez 24 ganados, 5 perdidos, con efectividad de 2.32 y 334 ponches. Y en 2004 perdió contra Johan Santana, quien lideró la liga en efectividad con 2.51, ponches con 265 y un whip de .921. Y por supuesto, estaba la magia de la postemporada. Cuando los Diamondbacks de 2001 ganaron 92 partidos y llegaron a la postemporada, nadie los tomaba en serio. En primer lugar, jugaron contra un buen equipo, los Cardenales, con un viejo Mark McGwire y un joven Albert Pujols. Schilling en el primer partido tiró las 9 entradas, 9 ponches y ningún jugador de los Cardenales llegó a pisar la tercera colchoneta. En el quinto partido, Schilling lanzó 9 entradas más, de nuevo 9 ponches y un cuadrangular de J.D. Drew. Los Diamondbacks iban a la serie de campeonato a verse con los Bravos de Atlanta, un equipo que iba perdiendo su época de dominación. Schilling solo necesitó lanzar una vez en la serie contra los Braves, y lanzó el partido completo, 12 ponches y concedió únicamente una carrera. Los D-backs ganaron la serie en 5 juegos, y llegaron a la Serie Mundial contra los Yankees, campeones durante los últimos 3 años. Y Schilling lo hizo de nuevo. Permitió 3 hits en 7 entradas, y los D-backs derrotaron a los Yankees. Schilling lanzó casi igual tras 3 días de descanso en el Yankee Stadium, 7 entradas, 3 hits, 9 ponches y dejó el partido 3-1 para los de Arizona. La historia no terminó bien para los D-backs, pues Yankees remontó con un cuadrangular de Derek Jeter. Schilling regresó para el 7º partido. Dejó a los de Nueva York en 0 en las primeras 6 entradas. En la 7ª entrada los Yankees consiguieron una carrera y en la 8ª un home run de Alfonso Soriano. Y Randy Johnson llegó al partido. Un error de Mariano Rivera, el hit de Luis González. Y bueno, ya se la saben. Los D-backs ganaron la Serie Mundial. Y para Sports Illustrated ese fue el mejor partido de la postemporada de la década 2000 a 2009. Schilling fue espectacular en postemporada. Siempre estará la discusión de si uno es mejor por lo que es en los momentos importantes. Fue durante 2 meses de octubre que Schilling estuvo magistral. Y volvió a ocurrir en 2004, esta vez jugando con los Red Sox. Schilling no fue tan dominante, apenas podía caminar.
sufrió su famosa lesión de tobillo, la que se abriría y sangraría a través de su calcetín en el sexto partido ante los Yankees de Nueva York en la serie de campeonato. Ahí no jugó un gran partido, pero tuvo una actuación valiente. Destruyó metódicamente a un equipo de 242 cuadrangulares, más incluso que los Yankees del 61 con Mantle y Maris. Curt Schilling tiene la mejor proporción de ponches a bases por bola que cualquier lanzador desde 1900, 4.38 a 1. Es incluso mejor que Mariano Rivera, y Schilling lanzó 3 veces más entradas. La gente va a estar en desacuerdo acerca de lo que un lanzador puede controlar y lo que se deja a la defensa, la suerte y el arbitraje. Pero está bastante claro que un lanzador tiene un gran control sobre los ponches y bases por bola. Y 3.116 chocolates de Schilling contra solo 711 pasaportes es una de las grandes parejas de números en la historia del béisbol. A pesar de todo, Curt es considerado uno de los mejores lanzadores en la historia de la MLB. Su fallida inversión es otra historia.